Entonces, estábamos con el tema este de la permanencia con satisfacción, ¿no? Que esto es lo que tenemos que nosotros apuntar. Es decir, que el otro se sienta bien, pero también el otro tiene, como les decía, tiene que construir esta satisfacción, ¿sí? Es decir, ayudarlo, por supuesto, pero tiene que poner de su parte y hacer su trabajo como corresponde y crear el ambiente propicio, digamos, que haya un buen ambiente. A ver, yo la escuchaba, ¿no? Aguilera cuando decía el tema de los conflictos, ¿no? Eso uno cree que a veces, porque no tiene, porque nos llevamos bien, no va a haber conflictos. Conflictos va a haber siempre y es esperable que el conflicto surja y es lo que nos permite a veces también crecer como grupo y como organización, ¿sí? El tema es que, bueno, al haber un ambiente más favorable, digamos, como que permite elaborarlo de otra forma, ¿no? Uno es como que le tiene un poco de miedo a la palabra conflicto, pero uno, digamos, la idea es, digamos, amortiguar un poco los efectos, ¿no? A veces de los conflictos o de las situaciones también, que no se lleguen a instalar o que los conflictos. A ver, la idea es que el conflicto se le pueda poner palabras, ¿sí? Porque muchas veces pasa que también los malestares surgen porque la gente, digamos, no se anima o la persona no se anima a plantearlo, ¿sí? Es decir, por miedo a una represalia, por miedo a que no, si lo digo me van a rajar de laburo, si lo digo me van a mirar mal, o voy a tener problemas con mi jefe, o voy a tener problemas con la directora, ¿sí? Y la cuestión pasa por muchas veces decir, bueno, ¿cómo logramos, ¿no? Un planteo adecuado, ponerle palabras a eso, porque ¿qué pasa? Todo eso que queda guardado, ¿sí? Generalmente eso explota al menor conflicto o al menor incidente que nos podemos encontrar. Entonces, la permanencia con satisfacción es lograr el ambiente adecuado donde la persona pueda desarrollar su tarea y a la vez pueda también cumplir sus aspiraciones como persona, ¿sí? Es decir, cuando intentamos potenciar, ¿no? Digamos, sabemos que una persona tiene una habilidad determinada, bueno, tratar de ubicarla en un lugar, en el lugar específico o en el lugar donde justamente esté acorde a sus posibilidades. Sabemos que a veces, sobre todo en el ámbito privado, hay un montón de cosas que se juegan, ¿no? O sea, el dedo y todas esas cuestiones de acomodos también sabemos que hay en todos lados, pero eso lleva muchas veces a crear ciertos roces que de repente muchas veces podrían evitarse, porque bueno, porque uno no pone, digamos, a la persona idónea, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de permanencia con satisfacción, ¿sí? Hablamos de que la persona puede desarrollar un crecimiento personal, ¿sí? Pueda ir creciendo profesionalmente, ¿sí? Yo la escuchaba a Vanessa cuando ella decía, yo opté por irme, y sí, llega un punto que uno dice, bueno, mira, esto no es lo que quiero hacer, o no es lo que yo había imaginado, y si uno tiene, gracias a Dios, la posibilidad de decir, bueno, opto por otro tipo de trabajo, no está mal, ¿sí? O por otro tipo de actividad, digamos, a ver, bienvenido sea, pero sabemos que hoy en día somos prisioneros también de la necesidad. Entonces, bueno, sabemos que tenemos gente que está trabajando por necesidad o está en ese lugar porque no tiene otra cosa. Bueno, ¿cómo apuntalamos a esta persona? ¿Sí? ¿Cómo logramos acompañar y cómo podemos hacer para que esa persona se optimice, por lo menos en el ámbito, en lo que tiene que ver con sus lazos laborales o con su desarrollo como persona? Es decir, capaz que esta persona, sí, no hace el tipo de laburo que le gustaría, pero bueno,
por lo menos tratamos de crear las condiciones para que esa persona se sienta bien y sienta se sienta acompañada y se sienta escuchada y que por lo menos tenga ganas de venir. Eso es lo importante, ¿sí? Es decir, que no lo viva como un yugo esto, ¿no? Lo mismo pasa con el chico, es decir, el chico que tiene que ir, tengo que ir a esa escuela, no quiero ir a la escuela, ¿no? Y tenemos que crear o tratar de despertar un poco el deseo, ¿no? Por lo menos que el chico encuentre un lugar de pertenencia, esto de que cuando va a la escuela, ¿no? Eh, por eso la importancia de la socialización y la importancia de estar con el otro también, ¿sí? O sea, hay gente que su vida, digamos, también pasa por el hecho del trabajo que hace, capaz que no es el mejor trabajo que hace, pero es el único lugar donde a lo mejor puede encontrar y hablar con alguien, ¿sí? Entonces, desde lo afectivo, desde lo que tiene que ver con la carga libidinal, digamos, ¿no? Es importante, ¿no? Que la escuela o la organización también sea un ámbito propicio, ¿sí? Es decir, qué sé yo, cuando los docentes salen a comer por el Día del Maestro, ¿no? Por ejemplo, son espacios importantes, o sea, romper un poco con la rutina, ¿no? Con la rigidez, ¿no? O mismo las cenas de fin de año y qué sé yo, encontrarnos en otro lugar y en otro espacio que nos permita también desarrollarnos de otra manera. Así que eso hace también a las ganas de poder estar integrados, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cómo considera el autor que se resuelve la tensión entre sujeto y organización? ¿Qué pudieron encontrar o qué idea le Y surgió? lo mismo que venimos hablando ahora, profe, Bien, bien. que Yo tiene que ver con puse, el bienestar, los valores, claro, el Ujú. que bienestar de las siempre, personas, claro, perdón, Sí, como sí, mandato Erika, sí. ético, como mandato ético basados en valores, puse. Considerando a los seres como, a los colaboradores como seres. No, Exactamente, bien, bien. Ahí está un poquito la clave de esto. ¿Sí? Es decir, el sentir pasa por sentir este tema de que la organización un poco que nos cuida, ¿no? O un poco que nos tiene en cuenta. Esto de repente, de estar ahí, ¿no? Y que por lo menos le interesa, no digo que nos va a resolver los problemas, pero de decir, bueno, nos interesa, le interesa lo que me pasa, o le interesa acompañarme, o le interesa estar, ¿no? Entonces, claro, sentir que del otro lado te interesa, o sea, el bienestar tuyo. exactamente. No digo que lo vaya a resolver, ¿eh? No, Digo, pero al menos que haya un interés del otro lado, que vos te des cuenta que haya un... exactamente, ¿sí? Y sentirse valorado, ¿sí? Es decir, sentirse que, claro, acá Aguilera pone humanizar la relación, ¿no? Es cierto esto de humanizar, lo cual no implica, a ver, que se desdibujen los roles, ¿sí? O sea, yo puedo tener una postura humanitaria, pero mis roles, digamos, los roles que tengo que mantener, los mantengo. O sea, lo que pasa es que cuesta decir, bueno, cómo manejamos estas cuestiones, ¿no? Pero ayuda a disminuir un poco la tensión, ¿no? Entre la organización y sujeto, ¿no? Esto de la presión, ¿no? Y de la acción sobre el sujeto, muchas veces se ponen en tela de juicio, ¿no? Yo lo he visto en las instituciones, sobre todo, mucho de esta tensión se ve cuando, por ejemplo, ya se plantea una cuestión desde el lado gremial, ¿no? O sea, una persona dice, mira, fui al gremio y averigüé tal cosa y ya te miran mal, ¿viste? Fuiste al gremio, en qué anda, o por qué fue al gremio, ¿no? Y entonces,
la organización lo ve un poco como una amenaza esto, ¿no? De decir, no, fue al gremio, ya está, somos enemigos, ¿no? Y a veces, a ver, necesitas un asesoramiento, porque hay personas que de repente también no conocen la reglamentación, no conocen otras cuestiones, pasa, digamos, de repente también por la propia persona y porque haya también una relación de respeto, ¿sí? Es decir, a mí me pasó que, digamos, yo creo que lo conté, pero bueno, tuve un director que la verdad que, gracias a Dios, y al IPS se jubiló, y el tema era que, o sea, yo necesité en un momento asesorarme porque estaban vulnerando pero no por una cuestión solamente de vulnerar mis derechos, sino que no estaba valorado mi trabajo. Eso es lo grave de esto, ¿sí? Es decir, entonces, bueno, había que poner un límite, ¿sí? Por supuesto no me voy a ir a pelear, ni voy a hacer un paro general, ni nada por el estilo, pero digo, plantear las cosas desde otro lugar, ¿sí? Que me costó bastantes disgustos, pero bueno, pasa por esto de decir, bueno, cómo a veces también el individuo tiene que plantear o tiene que saber poner un límite también a la organización, porque a veces también pasa que se dan estos abusos, esto es lo real, ¿sí? O sea, entonces, hay que ser muy respetuoso del trabajo del otro y también de los derechos que tiene el otro también, ¿no? Igual me parece medio complicado cuando hablamos de una empresa con grandes números. Hablamos no, ni hablar, sí, quizás yo hablo, sí, Lucía, tenés razón, yo hablo quizás de lo escolar, pero es cierto, una empresa con muchos números es muy complicado. Claro, que tenga, no sé, 2.000 empleados, Claro. ¿cómo se Sí, tal cual. Por eso el trabajo nuestro es de evaluar y de indagar, justamente tratar de recolectar la mejor información de esa persona, ¿no? Pero, profe, en el caso de que sea una empresa grande, como dice Lu, ¿no hay también como subdivisiones, o sea, encargados de sectores y todo, como que vaya obviamente organizando que ahí todo se eso? delega, claro, a ver, primero O sea, que... recabas toda la información, pero con otras subdivisiones. O sea, tenés gente para eso. Es decir, la idea pasa un poco por recabar información y que haya justamente más delegación también del, vamos a decir, del poder. Claro, es decir, como que lo vas filtrando de otra las manera. Las decisiones no pasen solamente por una sola persona, porque también es imposible, o sea, si no hay una delegación del trabajo y las decisiones, no hay una posibilidad de que se tome a veces la decisión adecuada. Bueno, acá habla del concepto de humanos. Dice, ¿cómo considera el autor que se deben entender los humanos? ¿No? Dice, me gustó mucho, si quieren se las leo literal, dice, los humanos no son recursos, sino seres sin cuya existencia nada sería posible. Y necesitan de un adecuado entorno para desarrollarse y encontrar su propia vida de felicidad y afirmación personal. ¿Sí? Es decir, seguimos hablando de lo mismo un poco, ¿sí? Pero fíjense, me gustó esto de que no son recursos, o sea, esta primera categorización, digamos, en donde el ser humano no es una pieza, parecería que dice, ¿no? O sea, el ser humano es una persona que le pasan cosas y que hay que encontrar la manera de poder desarrollar o que pueda tener el mejor desarrollo personal posible, ¿sí? Obviamente, a ver, volvemos a lo mismo, es decir, a veces el lugar donde estamos no es el lugar más propicio, quizás, ¿sí? Es decir, hay gente que dice, bueno, mira, esto no es para mí, o este no es el lugar donde, o la tarea que yo quisiera hacer, digamos, esto pasa, ¿no? Se ve, bueno, yo hablo de la docencia por lo que más conozco, pero, digamos, yo he visto, digamos, docentes que
querían sexto grado y la mandaron a primero. Pobrecitos esos chicos, o sea, ¿sí? O sea, porque, digamos, ¿qué pasaba? Claro, no se bancaban estar ahí. Entonces, a eso voy en cuanto a las decisiones que uno tiene que tomar y a la pensar en las personas. Si sabes que, por ejemplo, es una persona de muchos años, que está en un mismo lugar muchos años, y que sabes que a lo mejor está por jubilarse inclusive, a ver, ya sabemos que tenemos que buscar otro lugar, ¿sí? O un lugar, no haber demasiados cambios. ¿Por qué? Porque ya la persona está mentalizada de que ya está trabajando de una manera determinada y a veces es difícil el hecho de abrirse a determinados cambios. Por eso la cuestión pasa por tomar la decisión adecuada, ¿sí? Pero me gustó esto de marcar de que no son recursos. Hablamos mucho de recursos humanos, pero también, por supuesto que yo me quedé pensando en lo que decían las chicas, ¿no? Recién esto es cierto, una empresa con, no sé, 5.000 personas, o sea, vos no podés atender a la necesidad de cada uno, pero bueno, tratar de tener el mayor acercamiento posible. Y la típica frase de que uno no es un número, ¿no? Claro, que el empleado claro, no se a sienta ver, así. claro, es decir, poder entender, sí, obviamente las necesidades y las aspiraciones de cada uno, pero bueno, uno no puede tampoco estar atrás de una empresa de 5.000 personas, no podemos estar atrás de los 5.000, o sea, a ver, tenemos que consensuar y tenemos que muchas veces buscar qué cuestiones son las que tienen que ser atendidas, ¿sí? O qué cuestiones son las que tenemos que apuntar para que la persona justamente esté conforme y tenga ganas de estar ahí, ¿no? Y a eso iba un poco la última pregunta, ¿no? Cuando dice, ¿qué necesidades de los seres humanos deben ser atendidas? ¿No? Y ahí nombra un poco de esto, ¿no? Las Sí, lo éticas de espirituales, corporales y emocionales. Exacto, trascendentales, éticas espirituales, visión, conducta, transparencia, corporales, ambiente de trabajo, seguridad, Trabajo, higiene, seguridad. acceso al servicio médico, Y emocionales, contención, comunicación, reconocimientos, amabilidad y alegría. Y alegría. Un poco de todo, ¿sí? A mí se me hace un poquito difícil el primer punto, ¿no? Las trascendentales, tiene que ver éticas, espirituales, visión, conducta, transparencia, pero quizás pasa, yo creo que, a ver, me parece que en el primer punto lo que, digamos, lo que apunta es justamente a los valores, o ser coherente con los valores que tenemos o que pregonamos como organización, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en escuelas, por ejemplo, confesionales o católicas, ¿no? Bueno, por ejemplo, justamente lo que se apunta es que sus integrantes tengan un testimonio y tengan una cierta X cantidad de valores que acompañen, ¿no es cierto?, ese tipo de fe, ¿sí? Y lo mismo de la propia organización, es decir, la visión que va a tener una organización de ese estilo, ¿sí? Va a ser una visión, obviamente, desde el punto de vista cristiano. Entonces, la idea es pensar o decir, bueno, cómo somos coherentes a nuestros valores o qué valores también queremos inculcar en nuestros integrantes, en nuestros trabajadores o en la persona o las personas que integran nuestra institución, ¿sí? Ser coherente con esos valores. Es decir, antiguamente, por ejemplo, había empresas, por ejemplo, que tenían otros valores, ¿sí? O sea, estaba esto de brindar, le daban vivienda al obrero, ¿no? Formación y incentivos y demás, y qué sé yo, brindaban espacios recreativos, por ejemplo, el obrero cervecero, por ejemplo, el famoso barrio cervecero,
se creó, porque justamente ¿qué le daban? La casa, la posibilidad de acceder a la casa al obrero, ¿sí? El obrero la podía ir pagando un cuota, o sea, hay todo un planteo, toda una filosofía, ¿sí? Que hace al acompañamiento de ese obrero, o sea, que el obrero sienta de que, digamos, la vieja frase pertenecer tiene sus privilegios, es decir, que el formar parte, ¿sí? Digamos, trae bastantes beneficios también, pero también ser coherentes con los valores inclusive de la persona que fundó o la persona que dirige esa organización, que sabemos que más de una vez, a ver, esos valores cambian, a veces una persona funda una empresa y el hijo no sigue la misma línea, por ejemplo, ¿no? Vos estás ahí y ya ahora está el hijo, este es un crápula, no me lo hará de irme. ¿Sí? Es decir, por eso a eso nos referimos, es decir, cuando ya vemos que la línea de conducta o la línea de trabajo, digamos, ya no es la misma, ya el ambiente de trabajo cambia. Es decir, a qué valores apuntamos desde nuestra tarea, ¿sí? Y que eso también muchas veces nosotros desde nuestro lugar tenemos que ayudar también a que la empresa no pierda ese horizonte, o sea, no siga manteniendo esos valores, ¿sí? Que le dan su propia característica. Porque muchas veces pasa también, o sea, cuestiones económicas o conjunturales o cuestiones de momento hacen que muchas veces también las empresas varíen en su filosofía o en su forma de trabajar, ¿no? Yo leía el tema de lo corporal, ¿no? Acceso a servicio médico, el tema del cuidado del cuerpo, que saber sentirse que tiene una buena cobertura médica, o que tiene una buena posibilidad de acceso de seguridad, de higiene, donde el cuerpo está valorado, está cuidado. ¿Cuántas empresas vemos que, bueno, te lastimaste, bueno, chao, que Dios te ayude, ¿no? Entonces, pasa por esto, es decir, atender todos estos aspectos del sujeto, ¿sí? Pero, ¿para qué? Primero para que el sujeto se sienta bien, pero indirectamente que también beneficie el funcionamiento de la propia institución o de la propia organización, ¿sí? Bueno, vamos a ir dejando acá, entonces, la semana próxima ya vamos a empezar con otro tema. Yo ahí les mandé el parcial, el segundo parcial, se los mandé la semana pasada como para que ustedes ya con tiempo y tranquila lo vayan haciendo, ¿sí? Y después hubo gente que en forma particular yo me comuniqué que a lo mejor debían algún trabajo del primer trimestre o el primer parcial inclusive, para que se vayan también poniendo al día, porque si no, no les puedo cerrar no les voy a poder cerrar la cursada, cuando cerremos la cursada. Y después seguramente para el final, bueno, en el caso de ustedes no, porque ustedes tienen la promoción, entonces creo que alguien me lo preguntó el otro día, cómo era el tema del final, no sé si fue alguien de acá. Lo que tendría que hacer es anotarse nada más y ya con eso estaría, pues ustedes ya promocionaron, no es que van a necesitar hacer otro trabajo para cumplimentar lo que es el final, ¿se entiende? Eso igual volvemos a charlar, ¿sí? Sí, una pregunta. Sí. Yo se lo envié por mail al trabajo práctico y al parcial. Sí, no sé Gabriela, si yo te contesté, pero no me llegó, Te pedí, bueno, yo te volví a mandar el mail, te dije si me lo podías mandar de nuevo porque no me llegó. Bueno, listo. Gracias. Sí, yo me fijé, sí, me fijé. Ayer creo que lo mandé. Fíjate porque yo lo mandé. Igual, de última, si no, volvémelo a mandar y listo, Gabriela. Bueno, gracias. Así yo te voy mirando lo tuyo. Profe, yo también lo mandé por mail. ¿Quién me habla, perdón? Ariana, no sé si se escucha. ¿Está escuchando? Sí, perfecto. ¿Sí? Yo también lo mandé por mail, no sé si llegó.
¿Vos qué mandaste? ¿El primer parcial? Sí, eso me faltaba solamente. No, me parece que no me llegó, ¿eh? Ahora me voy a fijar, pero... Lo vuelvo a enviar, si no. Volvémelo a enviar, por favor, porque me parece que no me llegó, ¿eh? Buenísimo, no, sí, no. Lo envío de vuelta. Dale, gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, perdón, yo le envié un link y usted yo sé que lo vio, así que estoy esperando nada más que la respuesta. Marcela sí, yo te lo miré lo tuyo, Marcela, y yo te contesté, ¿eh? El último no, la segunda actividad que le dije que había estado leyendo toda la bibliografía de Müller, que me costó encontrar la respuesta. Ese todavía no. Cuando yo estoy esperando la respuesta. Ah, capaz que lo corregí, como lo tenía en el WhatsApp. En el celular, sí. Por eso no, a lo mejor no te lo mandé. Bueno, ahora te mando. Igual estaba bien lo que vos me mandaste. Pero ahora cualquier cosa, ahora te mando algo. ¿Eh? Bueno, gracias, profe. Sí, pero lo vi, quédate tranquila, pues lo miré. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, con la gente de mañana, los miércoles nos vemos mañana y ustedes nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Bueno, profe. Así que bueno. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Chao, buenas noches. Chao.